La crisis económica que dejó el gobierno de Rafael Correa y que este no ha podido solventar hizo crecer el desempleo y el subempleo. La pandemia trepó este índice a un nivel que recuerda a la crisis bancaria de hace 20 años, cuando aproximadamente 1 millón de ecuatorianos emigraron a otros países para buscar trabajo. Esa situación hoy no existe porque la pandemia es mundial y también la paralización económica. Andrés Ich, ministro del Trabajo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. En agosto 8 del 2020, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentó las primeras cifras de empleo después de iniciada la pandemia. Y así, el desempleo pasó de 3.8 en diciembre del año pasado a 13 puntuales, o sea, 1.010.000 personas aproximadamente. Le pregunto, ministro, ¿esperan que esta cifra siga creciendo? Y si es así, ¿por cuánto tiempo? Gracias, Lenin. Son cifras duras, son cifras preocupantes, son cifras consistentes con las de la región, no por eso significa que estemos en una buena condición. Por el contrario, lo que nos evidencia es que la pandemia realmente ha causado estragos de toda índole, en los países pobres, en los países ricos, en los países productores, en los consumidores. ¿Qué es lo que creemos que va a pasar? Vemos cifras donde el empleo ha comenzado una recuperación desde aproximadamente el mes de junio. Si es que tomamos el periodo desde que comenzó la pandemia o el confinamiento alrededor de la pandemia, es decir, el 16 de marzo, hemos perdido alrededor de 320.000 contratos de trabajo, no empleos, porque aquí estamos hablando solamente de contratos formales que han sido registrados. En el mismo periodo se han recuperado ya 160.000 nuevos, es decir, más o menos la mitad de lo que se ha perdido. Esto lo que nos deja ver, y sobre todo si tomamos las cifras desde junio, y especialmente desde que se aprobó la ley humanitaria, se han creado 100.000 contratos nuevos de trabajo. Es decir, ha habido una pequeña recuperación que esperamos que siga creciendo a medida que las actividades comienzan a normalizarse. Es complicado y es difícil hacer una predicción, sobre todo cuando no sabemos cómo va a desarrollarse la crisis sanitaria en los próximos meses. Hay anuncios de posibles vacunas, de posibles tratamientos más efectivos, hay mejores protocolos, la ciudadanía también conoce de manera más completa y más clara cómo cuidarse. Por lo tanto, esperaríamos que la recuperación continúe un camino seguramente lento, porque no tenemos tampoco una recuperación global, una recuperación mundial ni regional que nos ayude a acelerar este proceso. Ministro, entre mayo y junio de este año, 698.449 personas perdieron su empleo comparados con diciembre del año pasado. Usted dice, es difícil hacer una proyección, es difícil ver hacia el futuro. Veamos hacia el pasado entonces. ¿Esta cifra de desempleo tiene antecedentes en el Ecuador? No, y no solamente la de desempleo. La cifra de caída del Producto Interno Bruto es una cifra que no la hemos visto, no la vimos en la crisis del 2000, no la ha visto la región y solamente es comparable a la Gran Depresión de los años 20, de 1920. Por lo tanto, no tenemos ningún parámetro que nos permita, en primer lugar, proyectar exactamente cuánto tiempo va a durar esto. Sí hay proyecciones sobre la posible contracción del PIB de aquí hasta finales de año. Estamos hablando de entre 10 y 11 puntos, nuevamente consistente con la región, pero muy complicado y muy preocupante. Lo que sí tenemos, y creo que hay una evidencia importante, es la claridad de que lo que la ciudadanía necesita en este momento es que se le quiten una serie de barreras para que los negocios, para que las áreas económicas se puedan adaptar a estas nuevas necesidades que exige el mundo. El mundo que vamos a tener después de la pandemia no es el mismo mundo que teníamos de enero del año 2020. Y lo que vemos en las cifras, y hago mucho énfasis en las cifras porque creo que el análisis de las políticas públicas tienen que hacerse de manera responsable con datos que lo soporten. Lo que ha pasado desde el 22 de junio, cuando la ley humanitaria entró en vigencia, que incluyó 3 herramientas muy importantes para proteger el empleo y crear empleos, y además el acuerdo ministerial que sacamos hace un poco más de una semana, que permitió ampliar el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio,
lo que nos hace ver es que la recuperación del empleo a partir de esa fecha ha sido mucho más rápida. Es decir, al ponerle en manos de la ciudadanía la posibilidad de adaptarse a esta nueva situación, han logrado generar actividad económica de manera mucho más rápida que con las condiciones que existían antes de la ley humanitaria y antes de la expedición del acuerdo. Y ya vamos a ir a ese punto, ministro, pero quería hacerle una consulta más en relación a este desempleo del 13.3%, el más alto desde 2007, año en el que el INEC comenzó a utilizar una nueva metodología para analizar el mercado laboral. Este nuevo método fue acusado de disfrazar la realidad. En función de aquello le pregunto, ¿es entonces peor la realidad? ¿En qué medida de ser cierto? Lo que implicó el cambio de metodología en el año 2007 es que no tengamos un histórico de los años anteriores. Lo que tenemos es una secuencia confiable desde el año 2007. Y también se crearon nuevas categorías, ¿no? De empleo inadecuado, de empleo no remunerado, en fin, el subempleo en distintas manifestaciones. Entonces, todas las cifras son más pequeñas. Antes era empleo, desempleo y subempleo. Y con esos tres pues nos batíamos. Luego se crearon nuevas categorías y entonces todas las cifras son más cortas. Correcto, Lenin, y es muy importante lo que tú señalas, porque me parece que esta metodología tiene que ser parte de una conversación y los datos que utilicemos tienen que ser parte de una conversación para que las cifras sean absolutamente transparentes. Es transparente lo que ha publicado el INEC en relación a las encuestas y a los resultados, pero quizá no nos está contando toda la película, la forma en la cual se ha medido desde el año 2007 para acá. Pongo un ejemplo muy claro, el subempleo se duplicó en esta época de la pandemia. Lo que no nos dicen las cifras es si ese subempleo, tal como están medidos, realmente es un subempleo que está generando problemas graves a la ciudadanía, o si es que es un subempleo que está marcado solamente por la reducción de horas, porque lo que la metodología actual nos dice es, si es que una persona trabaja menos de 40 horas o gana menos de $400, está en subempleo. Pero si una persona gana $2,000 trabajando 6 horas, también se le considera en subempleo. Es decir, no nos da toda la realidad sobre la calidad del empleo y la calidad de los ingresos que los ecuatorianos están generando con ese empleo. Ministro, la tasa de empleo inadecuado, ministro... Estimado Lenin, solo quisiera aclarar este tema. Si es que vemos el histórico desde el año 2007, sí tenemos números preocupantes que estamos atendiendo en relación al subempleo, en relación al desempleo y también en relación al número de personas que están buscando empleo en este momento. Ahí también tenemos una caída fuerte del 65 al 60% de la población económicamente activa y es una preocupación grande que tenemos. Son ciudadanos que seguramente dejaron de buscar empleo o por preocupación, por el miedo a contagiarse o por desesperanza. Y tenemos que generar las condiciones para que estos ecuatorianos puedan nuevamente acceder al mercado laboral. El gobierno y el sector productivo privado insisten en una reforma laboral que genere plazas de trabajo. Las centrales sindicales se oponen a la flexibilización. Usted me dice que las que se incorporaron en la ley de apoyo humanitario han permitido que crezca un poco más la contratación en el país. Y le pregunto, ministro, ¿cree usted que la flexibilización implica o no una regresión de derechos, lo cual está prohibido por la Constitución? Creo que es un error hablar de flexibilización o hablar de rigidez. Creo que lo correcto es hablar de relaciones laborales justas. ¿Cómo nos damos cuenta si una relación laboral es justa? Porque tanto el trabajador como el empleador desean apostarle a esa relación a largo plazo. El trabajador porque tendrá un camino de crecimiento, de mejora en sus ingresos y en las condiciones de su trabajo y en las condiciones para su familia. Y el empleador porque sentirá que va de la mano del trabajador creciendo su empresa, creciendo su negocio. Por lo tanto, todas las reformas que se planteen tienen que entender, uno, que necesitan ser aptas para la generación de puestos de trabajo. No nos sirve de nada tener ecuatorianos desempleados y tener un decálogo de principios que no se terminen aplicando. Entonces tienen que generar puestos de trabajo, tienen que garantizar condiciones idóneas para este crecimiento conjunto de trabajadores y empleadores y tienen que garantizar también certeza. Uno de los problemas serísimos que tenemos en este momento es que la informalidad ha crecido mucho. En la informalidad, los ciudadanos no tienen remuneraciones adecuadas, no tienen condiciones de trabajo adecuadas y tampoco tienen la visibilidad que se necesita
para que las instituciones, tanto del Ejecutivo como de la función judicial, puedan protegerlos adecuadamente. Así es que nos encontramos en este momento ante la necesidad de regresar esas personas de la informalidad hacia la formalidad, que cualquier reforma que se plantee tenga este horizonte de relaciones laborales justas y sobre todo que tengamos sostenibilidad en largo plazo. Es decir, que los ecuatorianos lleguemos a acuerdos básicos y acuerdos además lo más amplios posibles para incluir a más gente en las políticas públicas. Andrés Ich, ministro del Trabajo, gracias por participar esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Gracias, ministro. Una pausa y volvemos.